Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días, familia. Esperando que todos hayan tenido un excelente fin de semana, que hayamos podido congregarnos, alabar a Dios y aprender más de su palabra. El día de hoy seguimos en nuestro devocional de la primera carta de los Corintios o a los Corintios, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 3. Este capítulo 3, Pablo sigue exhortando a la iglesia de Corintio conforme a las divisiones, ¿cierto? Y cada día él va enfatizando un poco más. Y hoy, en esta lectura, que yo le invito a que usted haga en su casa, ya que no podemos estudiar en todo, vamos a encontrar muchos de los versículos que son muy conocidos y que son muy famosos dentro del pueblo cristiano, ¿cierto? Pero yo quiero que veamos un poco de qué trata este capítulo 3. Y lo primero que vamos a entender acá es que Pablo viene a hablar de la inmadurez espiritual de esta iglesia. Pablo hace la referencia de que una iglesia que debería estar en un proceso de madurez donde Pablo pudiera hablar con ellos, explicarles cosas a ellos profundos de la palabra de Dios, pues aún no están listos y en cierta manera tiene que hablarles aún como a niños, en cierta manera como bebés espirituales o recién nacidos. Entonces, Pablo dice que esto es producto de estar todavía bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Y ahora, él viene a poner en contexto o viene a mirar de qué manera se ha dado las divisiones en la iglesia. Y parte de esto nos las está mostrando a causa de esa naturaleza pecaminosa que da como resultado celos, ¿cierto? Y peleas entre sí, ¿cierto? Y esto él lo compara como aquellas personas que viven en el mundo o que no conocen a Cristo. Entonces, la vez pasada veíamos que las divisiones, ¿cierto? De una manera muy superficial dentro de la primera llamada de atención de Pablo, de que como cristianos y seguidores de Cristo habían perdido su fundamento. Y tal vez enfatizábamos un poco más en el sentido de que muchas veces aún dentro de cristianos, ¿cierto? Nosotros peleamos por nuestros gustos, nuestras ideas, pensamientos, filosofías y no nos damos cuenta que lo más importante es nuestra base, nuestro fundamento. Pero aquí Pablo ya viene a profundizar un poco y viene a decir que causa de estas divisiones es nuestra inmadurez espiritual, ¿cierto? Reflejada también en la obra de la carne en nosotros y el poco control del Espíritu Santo y en cierta manera la poca disciplina espiritual que nosotros podemos llegar a tener. Si nosotros vamos, versículo 3 dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual a las gentes del mundo? Luego de esto, Pablo, ¿cierto?, hace una expresión conforme a que todas estas personas son simplemente servidores, donde lo más importante no son ellos, sino es la predicación que sale de su boca, que es el precioso evangelio. Al final hace una mención de que igual todos estos servidores recibirán una recompensa eterna. Pero eso es muy importante entender, porque dentro de nuestra condición humana es muy fácil mirar los errores que están afuera. El error de la persona que está al lado mío, el error de mi esposo, el error de mi esposa, mirar el error del pastor, de la congregación, mirar el error de las personas que están a mi alrededor, mirar el error del mundo, de la sociedad, pero es muy difícil llegar a mirar el error que hay en mí, la inmadurez, la falta de
dedicación a la lectura, al estudio de la palabra de Dios, a la oración, intercesión y a las demás cosas que el Señor Jesús nos ha llamado a hacer en obediencia para fortalecer y crecer en nuestro espíritu, de tal manera que este espíritu fortalezca cada día y nos dé la convicción de la nueva vida que Él mismo nos ha dado. Entonces, parte de esto también nos habla acerca de cómo este evangelio, ¿cierto? Comparado con una semilla, pues dice que uno lo siembra, otro lo riega, pero que al fin y al cabo Dios es el que se encarga de que sea cosechado o que dé fruto. Y en este sentido dice que no importa si el uno sembró, no importa si alguno regó, lo más importante es que sean edificadas las vidas para la gloria de Dios. Pero acá ya luego viene a comparar en términos de cimientos. Y acá aparece uno de los versículos más famosos que nosotros podemos entender. Versículo 11. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y esto nuevamente, recordando el capítulo 2, nuevamente nos refuerza y es parte de todo lo que Corintios nos va a hablar, de que en lo más importante, el centro de nuestra vida, nuestro fundamento, nuestro simiente, la base de nuestra vida cristiana siempre debe ser Jesús. Cuando nosotros dejemos de ver a Jesús, es cuando empezamos a perder el sentido de lo que significa vivir una vida para Él. Pero ya de aquí para adelante, él dice, ¿cierto? Y quiero terminar con esto para no extenderme tanto en el devocional. Él habla acerca de cómo edificar. Dice que este fundamento es lo esencial. Y pensemos en algo de estructuras. Lo más importante en una casa, en un edificio, en cualquier cosa es el fundamento, ¿cierto? Muchas veces uno puede ver cuando van a levantar grandes rascacielos que se gastan mucho tiempo e inclusive algunas veces pueden gastar más tiempo en la exploración del terreno, en las excavaciones, en los simientes, en las vigas que van a soportar la estructura. Y al fin y al cabo, si llegara a desplomarse la estructura, el simiente va a permanecer. Y esto es algo muy importante para nosotros porque ahora Pablo le habla a los corintios y dice que sobre ese fundamento edifique. Y acá hay algo muy importante, ¿cierto? Dice que hay diferentes materiales, que hay oro, plata, joyas, madera, heno y paja, ¿cierto? Pero dice, y si usted piensa en esta clase de materiales, y yo la invitara a que usted medite en que cada uno de estos materiales tienen diferentes propiedades, ¿cierto? Porque ahora él dice más adelante, versículo 13, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Y escuche esta parte. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de mallas. Algo de lo cual nosotros tenemos que entender es que nosotros cuando nos arrepentimos, recibimos a Cristo, recibimos la salvación, somos regenerados por la acción del Espíritu Santo, somos salvos, ¿cierto? Tenemos un llamado, ¿cierto? A seguir una vida conforme a Jesucristo, pero también a compartir el Evangelio y a vivir en servicio a otros como lo hizo el Señor Jesús. Y esto, pues usted puede preguntarse en esta mañana, ¿qué tanto usted piensa y su vida anda simplemente a lo que usted necesita y qué tanto usted ha entendido el Evangelio, la palabra de Dios y vive en servicio a los demás? Porque al fin y al cabo este versículo nos habla de una recompensa y no tiene que ver nada con la salvación. Dice que algunos serán salvos pero que pasarán raspando, básicamente por la obra que Jesús hizo en la cruz por ellos, porque se limitaron a no hacer nada. Pero habrán unos que serán recompensados. Y acá es donde usted medite, ¿cierto? En estos materiales que habla la palabra de Dios, de donde edificamos. Algunos edificaron con oro, plata, joyas, madera, heno o paja. El de oro, imagínese, el oro, ¿cierto? Es uno de los materiales más resistentes. Pero imagínese la paja cuando es pasada por el fuego. Se va a quemar completamente. Entonces mi llamado en esta mañana es a reflexionar
¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿En qué la estamos fundamentando? ¿En qué estás cada día trabajando para ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere que Él quiere que seas? ¿En lo que dice un pastor, una iglesia, en un pensamiento, en una filosofía? ¿O lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo, su obra y todo lo que ha hecho por ti? Y la obra del Espíritu Santo que hace cada día, recordándote lo que Jesús hizo un día en este mismo mundo. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a reflexionar, a meditar y sobre todo poner en práctica cada cosa, Señor, que tú exhortes a nuestros corazones. Gracias, Señor. Te damos porque siempre podemos, cuando venimos a ti, tú siempre nos das una palabra, Señor, para crecer, Padre, y ser cada día más como tú. En esta mañana te pedimos perdón, Señor, si tal vez hemos quitado el fundamento, Señor, sobre nuestras vidas y hemos edificado sobre nuestros propios conceptos, ideales, filosofías, si nos hemos desviado, Señor, del evangelio como tú lo expresas, Señor, te pedimos perdón y queremos que nos ayudes a edificar, Señor, con oro, para que cuando nuestras obras sean probadas, Señor, realmente te den gloria y honra a ti. Gracias te damos, en tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.